Tema del día relacionado con el entrenador de futsal que falleció a causa de un golpe que recibió de un hombre que está detenido. Pablo Cablante contó los antecedentes. Este hombre está haciendo declaraciones en el medio de un partido. Empezaron a discutir dos jugadores. El entrenador intervino para separarlos y de pronto apareció un hombre, le pegó ese golpe, impactó en su cabeza, se cayó, fue trasladado, estuvo 4 días en coma y lamentablemente terminó falleciendo. ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos con Oscar Mangione, psicólogo especializado en deportes, que ha trabajado mucho tiempo en planteles como por ejemplo Boca Juniors, para intentar entender desde la sociedad y desde la cabeza cómo se pueden llegar a situaciones como estas. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, uno observa esto desde las divisiones inferiores. Yo recuerdo cuando estaba trabajando con la primera y muchas veces íbamos por distintas indicaciones del técnico a mirar inferiores, yo me empezaba a sorprender de la conducta de los papás frente a esta cuestión. Y esto tengo entendido que fue futsal juvenil también. Sí. Y realmente hay escenas de tanta violencia con respecto a los propios hijos y con respecto, ni que hablar, a los rivales, que uno se tiene que poner a pensar qué pasa con esto, ¿no? Yo creo que es multifactorial, que no tiene un factor solo, pero ¿qué es lo que habilita a la gente a que se ponga tan violenta y se permita estar tan violento? En un determinado momento uno ve que hay determinado discurso que hay alrededor del deporte y inclusive determinado comportamiento de los protagonistas, que no nos olvidemos que son figuras de identificación, que dicen lo voy a esperar afuera de la cancha, lo voy a agredir, o tiran cosas a la tribuna ellos mismos. Digamos, el fútbol funciona con respecto al público por la identificación. La gente se identifica con los protagonistas y hay como una habilitación a este tema de la violencia y una naturalización de este tema. Y además creo que lo que se dice muchas veces desde algunos medios de comunicación con respecto a esto lo exacerba mucho más. El fútbol es un lugar de identificación de la gente, popular. Y creo que se están habilitando cada vez más y se está naturalizando cada vez más la violencia y tenemos después resultados como este. Ahora, Oscar, no por negar esto que usted está diciendo, sino tratando de complementarlo. Yo cuando era más joven, 14, 15, 16, 17 años, jugaba con todas las limitaciones posibles al fútbol en Bahía Blanca, un equipo de la Liga del Sur. Y esto ocurría a diario. Digo, domingo tras domingo, sábado tras sábado, que un padre insultaba a alguno de los chicos que estaba adentro y el técnico de nuestro equipo salía, que obviamente voy a cuidar su buen nombre y honor, a pelearse con el padre. Ajá. Es decir, ¿por qué usted dice que ahora se profundizó? Porque esto, por lo menos yo lo percibo hace muchos años. Digamos, ahora se puso cada vez más violento, digamos. Es decir, la violencia estuvo siempre en el fútbol y es cierto. Y yo le estoy hablando de hace unos años atrás, inclusive los de divisiones inferiores. El tema es que no se hizo nada institucionalmente para pararlo. Es decir, hay que instruir tanto a los técnicos. Los técnicos tienen una función de conducir un grupo y tienen una función educacional y formativa. Si desde las instituciones no se corrige esto, yo hace unos años atrás, en lo que era la seguridad deportiva en canchas de la Capital Federal, estuve trabajando en un plan que se llamaba Programa Ejemplo. El Programa Ejemplo durante la gestión de Paladino, ¿no? El Programa Ejemplo decía que había que hablar con los dirigentes, con los técnicos y con los jugadores para que se limite realmente desde lo institucional las cuestiones de violencia, porque a través de la identificación esto se propagaba mucho más. Yo creo que siempre estuvo, nunca se frenó y por supuesto, como toda violencia, va increciendo. Usted sabe que yo soy muy futbolero, pero en los últimos años, por mi hijo, me he volcado mucho al rugby, a ver el rugby. Entonces, un par de años fuimos con mi señora, había un encuentro de rugby, por entonces mi hijo ahora tenía 12 años, una cosa así, en un club de Bajo Flores, un club muy lindo, con muchas canchas de rugby. A 300 metros, en el mismo predio, hay unas canchas de fútbol, y jugaban chicos, yo me acuerdo si era Independiente, unos clubes, no sé quién eran nenes de 10 años, cuanto mucho. Desde el lugar donde estábamos nosotros viendo rugby, los gritos que se escuchaban, pero insulto, la violencia verbal. Mi mujer, que tiene mucho menos cancha de fútbol que yo, estaba sorprendida porque en la cancha había nenes. Claro que sí. Pero eso es como que ha ido creciendo cada vez más. Es una cosa, pero más de padre que de nenes, me parece. ¿Sabe por qué? Las variables individuales, es decir, la educación de cada persona, no alcanza para contrarrestar un fenómeno colectivo. Las respuestas tienen que ser institucionales. Es decir, si en la institución realmente no se sanciona
ese tipo de conducta, sobre todo en los conductores de los grupos, y se los permite y se naturaliza, esto va a ir creciendo, porque, digamos, lo que tiene el fútbol como disputa es algo simbólico, es decir, uno le gana al otro de acuerdo a determinadas reglas que hay que cumplirse. Cuando se empieza a borrar lo simbólico, solo queda el odio de la diferencia, y esto hace que la agresividad suba cada vez más. Se está diluyendo lo humano, que es lo simbólico, la operatividad de una ley que sea sostenida desde la institucionalidad. Obviamente sería muy bueno que cada persona individualmente tome conciencia de esto, pero si desde la función institucional no se toma conciencia, esto no va a parar. Oscar, en estas imágenes que estamos viendo, ¿qué ves vos? Mi impresión, antes de darte el pie, es que también en este tipo de lugares, en el futsal, yo concuerdo con Iván, hace años que he hecho investigaciones sobre cómo se maneja el futsal, las exigencias con los chicos, las presiones de que tenés que ser el mejor, esta idea de que lo único que importa es ganar, como sea, que está habilitado pegar, que está habilitado que el padre, el tío, el sobrino, le inculquen esa presión tremenda. Hace también a un lugar como de impunidad, como si fuese un libre albedrío y mira, hagan lo que quieran. Es que se está borrando lo legal, es decir, el ser humano está regulado, digamos, por lo legal, si no, obviamente hay una naturaleza agresiva. El tema es que si mi papá se exalta y dice cualquier cosa, si el técnico se exalta y dice cualquier cosa, o incita a la violencia, los chicos van a ir directamente detrás de esta premisa. Y yo lo que creo, insisto, creo que hay que parar esto a nivel institucional porque no hay, es decir, no hay ningún indicio de que vaya a detenerse. Yo he escuchado esto, en divisiones inferiores en un partido, recuerdo, entre Boca y Estudiantes de La Plata, un papá le gritaba al hijo, no seas maricón, partilo al medio. Una locura. A ver, digamos, el chico se está formando. Si yo, que soy supuestamente el formador, hago esto, lo que hicimos en ese momento en Boca fue prohibir la entrada de los padres hasta no tener varias conferencias con ellos para orientarlos con respecto al tema. Lo que llama la atención, ¿no?, de este fenómeno que nos sorprende es que seguramente ese señor que decía partilo al medio, no seas maricón, quizá en la vida privada debe ser un buen tipo normal, pero en la cancha se vuelve loco con el hijo viéndolo jugar al fútbol. Es una cosa que es difícil hasta explicarlo. Hay un fenómeno colectivo de cierta catarsis en el fútbol, ¿no? En donde muchas veces también se dan malos mensajes, como que el público puede insultar y puede hacer cualquier cosa. Digamos, ando con un fósforo cerca de una mecha. Es decir, no. Es decir, si no tomamos conciencia que hay que poner cierta reglamentación allí, es una cuestión ya después de educación. Es decir, ganar de cualquier manera, como inclusive algunos conductores de fútbol lo han dicho públicamente, cualquier manera es cualquier manera. A mí lo que me preocupa más de esto es que cada vez se corre más hacia los entrenadores, hacia las personas que tienen responsabilidad en esto. Yo escuché el informe que hicieron en este mismo canal más temprano, que fue muy completo, me permitió enterarme mucho más del caso, y la gente solo justifica. Justifica, es decir, está naturalizado que alguien, si le pegan fuerte, pueda justificar una reacción violenta. Oscar, yo tengo un amigo que tiene hijos que juegan en futsal y me mostró no hace más de 20 días una pelea en futsal donde se agarraron también, no sé, tíos, técnicos, padres, los chicos seguro que no, y se tiraban sillazos. Está en YouTube el video, fue bastante conocido. Ahora no me acuerdo, yo no conozco los equipos de futsal. Es decir, no debería sorprender demasiado lo que pasó. Ahora, no cometamos el error de pensar que esto es una violencia del deporte. Es una violencia social que ocurre en el deporte. Como podría ocurrir porque en la calle, en un semáforo. Los discursos, digamos, cuando nosotros empezamos de verdad a naturalizar la violencia y sobre todo a justificarla, es decir, yo lo que escucho frente a un acto de violencia, lo primero es una justificación, como si hubiera... Sí, pero él pegó primero, claro, pero le fue fuerte la pelota. Exactamente, y eso no justifica nada, estamos naturalizándolo. Para nada. Está clarísimo. Oscar, muchas gracias por haber venido. Gracias. Para intentar entender un poco más algo que parece incomprensible. Así es.